Al llegar al hotel después de una misión, el militar quedó paralizado al ver a una limpiadora idéntica a su amada de juventud y que llevaba los mismos aretes, los mismos que él le regaló antes de que desapareciera hace 26 años. El vuelo de Mexicana aterrizó en el aeropuerto de la Ciudad de México con esa turbulencia que siempre acompañaba los regresos difíciles. Coronel Rodrigo Santander ajustó su uniforme militar mientras observaba por la ventanilla las luces de la ciudad que parpadeaban como estrellas caídas. 26 años. Habían pasado 26 años desde la última vez que pisó suelo mexicano con el corazón entero. Sus manos curtidas por la guerra aferraron el equipaje de mano donde guardaba las únicas fotografías que había salvado de tanto tiempo en el extranjero. Una en particular lo perseguía cada noche. Marisela Cordero sonriéndole desde el papel amarillento, con esos aretes de esmeraldas que brillaban tanto como sus ojos aquella tarde de abril cuando se los regaló, la víspera de nuestra boda, murmuró para sí mismo. Como había hecho miles de veces en trincheras lejanas, el taxi lo llevó por las calles familiares que ahora le parecían extrañas. Todo había cambiado, todo menos el dolor sordo que cargaba en el pecho desde aquella mañana horrible, cuando Marisela desapareció sin rastro. Las investigaciones, las súplicas, las noches sin dormir buscándola. Todo había sido inútil, como si la tierra se la hubiera tragado. El Hotel Colonial apareció ante él como un refugio del pasado, con su fachada de cantera rosa y sus balcones de hierro forjado que contaban historias de tiempos mejores. Rodrigo había elegido ese lugar porque Marisela siempre había soñado con celebrar su luna de miel ahí. «Es tan romántico, mi amor», le decía. «Las parejas que se quedan ahí nunca se separan». Irónico, pensó mientras pagaba al taxista. La recepción olía a jazmines. El mismo perfume que usaba Marisela. Por un momento, se sintió mareado. El conserje, un hombre mayor con bigote canoso, lo recibió con la cortesía típica del lugar. «Bienvenido al Hotel Colonial, señor. ¿Tiene reservación?» «Coronel Santander», respondió, entregando sus documentos. «Habitación 315». Mientras completaba el registro, una risa cristalina resonó desde el pasillo. Rodrigo alzó la vista y sintió que el mundo se detenía. Una joven morena, de unos 26 años, empujaba un carrito de limpieza mientras conversaba con otra empleada. No era su rostro lo que lo dejó sin aliento, aunque había algo familiar en sus facciones delicadas. No, lo que hizo que sus piernas temblaran fueron los aretes que colgaban de sus orejas, aretes de esmeraldas talladas en forma de lágrima, con un engaste de oro blanco tan único que no podía existir otro igual en el mundo. Los mismos aretes que él había mandado hacer especialmente para Marisela en la joyería más exclusiva de Polanco. Los mismos aretes que ella llevaba puestos la noche antes de desaparecer. «¿Se encuentra bien, señor?» La voz del conserje llegó como desde muy lejos. Rodrigo parpadeó, tratando de enfocar la realidad. La joven había desaparecido por el pasillo, pero la imagen de esos aretes quedó grabada en su retina, como un hierro al rojo vivo. Sí, disculpe, el cansancio del viaje. Por supuesto, Miguel lo acompañará a su habitación». El Botones, un joven flaco con sonrisa amable, tomó sus maletas y lo guió hacia el elevador. Rodrigo apenas podía caminar. Sus piernas se habían vuelto de gelatina y su corazón latía tan fuerte que pensó que se le saldría del pecho. «Oiga, joven», le dijo al Botones cuando estuvieron en el elevador. «Esa muchacha que pasó por recepción, la del carrito de limpieza, Dulcinea. Es muy buena muchacha. Lleva como 2 años trabajando aquí. Es de las más queridas por los huéspedes, siempre tan atenta y educada. Dulcinea». El nombre resonó en su mente como una campana. ¿Dulcinea qué? ¿De dónde había salido? ¿Y cómo demonios tenía los aretes de Marisela? La habitación 315 era amplia y elegante, con muebles coloniales auténticos y una vista privilegiada al jardín interior del hotel. Pero Rodrigo no veía nada de eso. Se dejó caer en la cama king size y cerró los ojos, tratando de procesar lo que había visto. Durante 26 años había imaginado 1000 escenarios sobre qué le había pasado a Marisela: secuestro, asesinato, fuga voluntaria. Había explorado cada posibilidad hasta la locura, pero jamás, ni en sus pesadillas más descabelladas, había considerado que sus aretes aparecerían en las orejas de una extraña 26 años después. Esa noche no pudo dormir. Se quedó en la terraza de su habitación,
fumando cigarrillo tras cigarrillo, mientras observaba el jardín donde algunas ventanas seguían iluminadas. En una de ellas, vio la silueta de una mujer cepillándose el cabello. Su corazón dio un vuelco, pero cuando miró mejor, la figura desapareció. Al amanecer, bajó al restaurante del hotel. Su plan era simple: observar, escuchar, investigar. Necesitaba saber quién era esa tal Dulcinea y cómo había llegado a tener los aretes de Marisela. No tuvo que esperar mucho. Dulcinea apareció a las 7 en punto, vestida con su uniforme azul marino, cargando su carrito de limpieza hacia las habitaciones del segundo piso. A la luz del día, las similitudes con Marisela eran menos evidentes, pero había algo en su forma de caminar, en el gesto de acomodarse el cabello detrás de la oreja, que le erizó la piel. «Buenos días, coronel», le dijo al pasar junto a su mesa. «¿Necesita algo especial para su habitación?» Su voz. Dios mío, su voz tenía la misma calidez musical de Marisela. Rodrigo tardó varios segundos en responder. «No, gracias. Todo está perfecto». Ella le sonrió y siguió su camino. Los aretes brillaron un instante bajo la luz matutina del restaurante, confirmando lo que ya sabía. No había duda posible. Esas eran las esmeraldas de Marisela. Durante los siguientes días, Rodrigo desarrolló una rutina obsesiva. Desayunaba temprano para verla pasar. Se quedaba en los pasillos fingiendo leer el periódico. Incluso cambió su habitación por una en el segundo piso, para estar más cerca de su área de trabajo. Poco a poco fue reuniendo información. Dulcinea Herrera tenía 26 años exactos. Había llegado al hotel 2 años antes, recomendada por alguien de un pueblo del interior. Era huérfana, criada por una tía en un lugar remoto. No tenía novio, aunque varios empleados del hotel habían intentado conquistarla sin éxito. Y lo más importante, no recordaba nada de su vida antes de los 5 años. Una tarde, mientras fingía leer en el lobby, escuchó una conversación entre Dulcinea y Esperanza, la jefa de limpieza. «¿Nunca has pensado en buscar a tu familia verdadera, mija?», le preguntaba la mujer mayor. «¿Para qué, doña Esperanza? Tía Carmen siempre me dijo que mis padres murieron cuando yo era muy chiquita. Estos aretes son lo único que tengo de ellos». A Rodrigo se le cortó la respiración. Se acercó disimuladamente, fingiendo buscar algo en la recepción. «Están muy bonitos», comentó Esperanza. «Deben haber costado una fortuna. Tía Carmen dice que mi mamá me los dejó antes de morir. Son lo único que me conecta con ella. Por eso nunca me los quito». Rodrigo sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Salió del hotel como alma que lleva el diablo y caminó sin rumbo por las calles hasta que anocheció. Cuando regresó, tenía la certeza absoluta de lo que tenía que hacer. Al día siguiente contrató los servicios del mejor investigador privado de la ciudad. Le dio una fotografía de Marisela, toda la información que había reunido sobre Dulcinea y una instrucción muy clara. «Quiero saber todo, absolutamente todo sobre esa muchacha, su pasado, su familia, cómo llegó a tener esos aretes, y quiero que sea discreto. Nadie puede saber que la estoy investigando». Esa noche, por primera vez en 26 años, Rodrigo Santander durmió profundamente. Tenía la extraña sensación de que estaba a punto de resolver el misterio más doloroso de su vida, aunque aún no sabía que la verdad sería más terrible y hermosa de lo que jamás hubiera podido imaginar. Los días siguientes se convirtieron en una danza silenciosa de observación y nostalgia para Rodrigo. Había desarrollado un mapa mental de cada movimiento de Dulcinea. Llegaba al hotel a las 6:30 de la mañana, siempre con una sonrisa fresca que iluminaba los pasillos. Comenzaba por las habitaciones del tercer piso y descendía metódicamente, como si siguiera un ritual sagrado. Lo que más lo perturbaba no eran solo los aretes, sino la forma en que ella se movía. Había heredado esa gracia natural de Marisela, ese modo de caminar como si flotara sobre el suelo. Y cuando se reía, Dios santo, cuando se reía era como escuchar un eco del pasado. «Buenos días, coronel», le dijo Dulcinea esa mañana del jueves, deteniéndose junto a su mesa del desayuno. «¿Todo bien con su habitación?» «Perfecta, gracias», respondió él, notando cómo la luz del ventanal hacía brillar las esmeraldas. «Disculpe la curiosidad, pero esos aretes son muy hermosos». Dulcinea se llevó instintivamente la mano a la oreja, como protegiendo un tesoro. «Gracias, fueron de mi mamá». «Ah, sí,
Ella tenía buen gusto para las joyas. Por un momento, la sonrisa de Dulcinea se opacó. No la conocí. Murió cuando yo era muy pequeña. Tía Carmen me crió en un pueblito cerca de Morelia. Rodrigo sintió una punzada en el pecho. Morelia. Marisela había mencionado una prima que vivía por esa zona. Debe haber sido difícil crecer sin padres. Tía Carmen fue maravillosa conmigo, respondió Dulcinea, recuperando su sonrisa. Siempre me decía que mi mamá me amaba mucho, que estos aretes eran la prueba de que nunca me olvide de eso, después de que ella se alejó. Rodrigo se quedó mirando su café frío. Las piezas comenzaban a encajar de manera perturbadora. Un pueblito cerca de Morelia, una niña sin memoria de sus primeros años, los aretes de Marisela, esa tarde, mientras esperaba el reporte de su investigador. Rodrigo se instaló en el lobby fingiendo leer el periódico. Necesitaba escuchar más, saber más. La paciencia había sido su mejor arma en el campo de batalla. Ahora la usaría aquí. Dulcinea apareció cerca de las 3. Terminando su turno, se acercó a la recepción donde conversaba con Lupita, la recepcionista de la tarde. «¿Cómo te fue hoy, mija?», le preguntó Lupita. «Bien, aunque el señor de la 407 dejó un tiradero impresionante. Parecía que había pasado un huracán por ahí. Ay, estos ricos creen que uno es su sirvienta personal. Pero bueno, cambiando de tema, ¿ya viste al nuevo huésped de la 315? Rodrigo alzó imperceptiblemente la vista del periódico. El militar, sí, parece buena persona, muy educado. Está guapísimo para ser un señor grande, ¿no crees? Y se nota que tiene clase. Nada que ver con los nacos que a veces llegan aquí». Dulcinea se rió. «Lupita, por favor, es un huésped, nada más. Además, ¿qué iba a querer un hombre así con una muchacha como yo? Ay, no te menosprecies. Eres preciosa, y educada, y trabajadora. Cualquier hombre con 2 dedos de frente se sentiría afortunado de tenerte. Tía Carmen siempre me decía que las diferencias sociales existen por algo, cada quien en su lugar». Rodrigo apretó los dientes. Si supiera que él había empezado como un simple soldado raso, que había llegado a coronel por puro mérito y sacrificio. En ese momento, las puertas del hotel se abrieron y entró un hombre joven, elegantemente vestido, con un portafolio de cuero italiano y la confianza que solo da el dinero heredado. Tenía unos 30 años, cabello negro perfectamente peinado y una sonrisa que mostraba dientes blanquísimos. «Buenas tardes», saludó al conserje. «Sebastián Vázquez. Tengo reservación para una semana». El apellido hizo que Rodrigo sintiera un escalofrío. Vázquez. Lo había escuchado antes, pero no lograba ubicarlo, mientras Sebastián completaba su registro. Sus ojos se posaron en Dulcinea y se quedaron ahí como hipnotizados. Ella, ocupada organizando algunos papeles, no se percató de la intensa mirada que recibía. «Disculpe», le dijo Sebastián al conserje. «¿La señorita es empleada del hotel?» «Sí, señor. Es Dulcinea, una de nuestras mejores camaristas. Ya veo. ¿Podría pedirle que se encargue especialmente de mi habitación? Pago extra, por supuesto». El conserje sonrió con complicidad. «Por supuesto, señor Vázquez. Dulcinea, ven acá un momento». Ella se acercó con curiosidad. Cuando Sebastián la vio de cerca, su expresión cambió completamente. Era como si acabara de ver a un ángel. «Mucho gusto, Dulcinea. Sebastián Vázquez», se presentó, extendiendo la mano. «Mucho gusto, señor Vázquez», respondió ella, notando la elegancia de su traje y la calidez de su sonrisa. «Don Fernando dice que necesita servicio especial para su habitación. Solo quería asegurarme de tener el mejor servicio posible. Estaré aquí toda la semana por trabajo. Claro, no se preocupe. Mañana temprano me encargo de su habitación». Cuando Dulcinea se alejó, Sebastián se quedó viéndola hasta que desapareció por el pasillo. Rodrigo notó la expresión de fascinación en el rostro del joven y sintió una punzada de algo parecido a los celos paternales. Esa noche, en su habitación, Rodrigo no podía dejar de pensar en el encuentro. Había algo en Sebastián Vázquez que no le gustaba, aunque no podía identificar qué exactamente. Tal vez era esa confianza arrogante de los ricos, o tal vez algo más profundo. Se acercó a la ventana y vio una luz encendida en lo que parecía ser el cuarto de servicio del hotel.
Una silueta femenina se movía detrás de las cortinas. ¿Sería Dulcinea? Muchos empleados vivían en las instalaciones del hotel. Al día siguiente, Rodrigo bajó más temprano de lo usual. Quería observar la interacción entre Sebastián y Dulcinea. No tuvo que esperar mucho. Sebastián apareció en el lobby a las 8 en punto, perfectamente vestido con un traje azul marino. Sus ojos buscaron inmediatamente a Dulcinea, que estaba terminando de desayunar en la mesa reservada para empleados. «Buenos días, Dulcinea», le dijo acercándose. «¿Ya terminaste tu desayuno?» «Sí, señor Vázquez. En un momento subo a limpiar su habitación. Por favor, no me digas señor. Solo Sebastián está bien. Y no hay prisa. Tómate tu tiempo». Ella sonrió, pero Rodrigo notó cierta incomodidad en su postura. «Es muy amable, pero tengo que cumplir con mis horarios. ¿Te molesta si te acompaño? Me gusta conversar mientras trabajo, y no conozco a nadie en la ciudad». Dulcinea vaciló. «No sé si sea apropiado». «¿Por qué no? Solo somos dos personas teniendo una conversación amigable». Rodrigo apretó el periódico entre sus manos. Había algo en el modo de presionar de Sebastián que no le gustaba nada. Era sutil, pero insistente. Durante el resto de la mañana, Rodrigo los vio subir juntos. Sebastián cargaba el carrito de limpieza de Dulcinea, le abría las puertas, le ofrecía agua. Ella mantenía una sonrisa cortés pero distante. Al mediodía, Rodrigo interceptó a Dulcinea cuando salía del elevador. «Disculpa», le dijo. «No quiero ser entrometido, pero ese joven, ¿te está molestando?» Dulcinea se sorprendió por la pregunta. «¿Molestando? No, para nada. Es muy educado. Solo que, bueno, es muy diferente a mí». «¿En qué sentido?» «Pues, él es obviamente de dinero, educado, universitario. Yo soy una muchacha del pueblo que apenas terminó la preparatoria. Tía Carmen siempre me enseñó que cada quien debe conocer su lugar». Rodrigo sintió una mezcla de orgullo y tristeza. Orgullo por la humildad y sabiduría de esa joven que cada día le parecía más familiar. Tristeza, porque esa humildad podía volverla vulnerable. «Los títulos y el dinero no hacen mejor a una persona», le dijo suavemente. «A veces, las mejores personas son las más sencillas». Dulcinea lo miró con sorpresa y gratitud. «Gracias, coronel. Es muy amable al decir eso». Esa tarde, el investigador llamó finalmente. «Coronel, tengo información preliminar. La muchacha efectivamente creció en un pueblo cerca de Morelia, con una mujer llamada Carmen Herrera. Pero hay algo raro. No hay registros de nacimiento de Dulcinea Herrera en ninguna parte. Es como si hubiera aparecido de la nada cuando tenía 5 años». Rodrigo cerró los ojos. Todo comenzaba a tener sentido de la manera más dolorosa posible. «Continúe investigando. Quiero saber todo sobre esa tal Carmen Herrera. Y sea discreto». Mientras colgaba el teléfono, una sola pregunta resonaba en su mente. ¿Podía ser Dulcinea la hija que Marisela llevaba en su vientre la noche antes de desaparecer? La hija de la que él nunca supo. El corazón le latía tan fuerte que pensó que se le saldría del pecho. La obsesión de Rodrigo por descubrir la verdad sobre Dulcinea crecía cada día como una fiebre que no cedía. Había contratado al mejor investigador privado de la ciudad, un ex policía llamado Raúl Mendoza, con 30 años de experiencia desentrañando secretos que otros preferían mantener enterrados. «Coronel», le dijo Mendoza durante su segunda reunión en un café discreto del centro, «esto se está poniendo interesante. Localicé a Carmen Herrera en un pueblo llamado Santa María de los Remedios, a 2 horas de Morelia, pero hay un problema. Está muy enferma. Cáncer terminal, según los registros del hospital local». Rodrigo sintió un nudo en el estómago. Si Carmen era la única persona que conocía la verdad sobre el pasado de Dulcinea, el tiempo se estaba agotando. ¿Qué más averiguó? Los vecinos dicen que Carmen llegó al pueblo hace 21 años con una niña pequeña. Nunca explicó de dónde venía ni quién era el padre de la criatura. Solo dijo que era su sobrina huérfana. Y los aretes, eso es lo más extraño. Varias personas recordaron que la niña siempre los traía puestos. Carmen decía que fueron de su madre, pero nunca dio más detalles. Rodrigo apretó los puños. Cada nueva información confirmaba sus sospechas más terribles y esperanzadoras a la vez. Mientras tanto, en el hotel, la situación entre Dulcinea y Sebastián Vázquez se intensificaba día a día. El joven abogado había extendido su estancia indefinidamente, alegando asuntos legales complicados que requerían su presencia en la capital.
«Buenos días, preciosa», le dijo Sebastián esa mañana, interceptándola en el lobby con un ramo de rosas rojas. Dulcinea se detuvo, sorprendida y claramente incómoda. «Sebastián, no puedes. No está bien que me regales flores. ¿Por qué no? Solo es un gesto de amistad, porque la gente va a empezar a hablar, y yo necesito este trabajo». Sebastián se acercó más, bajando la voz. «No tienes por qué trabajar como sirvienta el resto de tu vida, Dulcinea. Eres demasiado especial para eso». Desde su mesa en el restaurante, Rodrigo observaba la escena con creciente molestia. Había algo en la actitud de Sebastián que le recordaba a cierto tipo de hombres que había conocido en el ejército, aquellos que creían que el dinero les daba derecho a todo. «Por favor, entiéndeme», le respondió Dulcinea. «Somos de mundos muy diferentes. Tú eres abogado, tienes estudios, familia importante. Yo soy una muchacha del pueblo que apenas sabe leer y escribir bien. Esas diferencias no me importan. Lo que importa es lo que siento por ti». Dulcinea palideció. «Sebastián, te amo, Dulcinea. Desde el momento que te vi, supe que eras la mujer de mi vida». La conversación fue interrumpida por Esperanza, la supervisora de limpieza, que se acercó con cara de pocos amigos. «Dulcinea, se te está haciendo tarde para el turno». «Sí, doña Esperanza, ya voy». Sebastián tomó suavemente la mano de Dulcinea. «Piénsalo, por favor. Dame una oportunidad». Esa tarde, Rodrigo decidió actuar. Había estado observando pasivamente demasiado tiempo. Necesitaba proteger a Dulcinea. Aunque ella no supiera por qué necesitaba protección, la encontró en el jardín del hotel, sentada en una banca durante su descanso, viendo las flores con expresión melancólica. «¿Puedo sentarme?», le preguntó. «Por supuesto, coronel». Se sentaron en silencio durante algunos minutos. Rodrigo luchaba por encontrar las palabras correctas. «¿Te molesta que te haga una pregunta personal?». Dulcinea lo miró con curiosidad. «Depende de qué tan personal sea. ¿Tú recuerdas algo de tus padres? ¿Algún detalle, por pequeño que sea?». Dulcinea suspiró profundamente. «A veces tengo sueños extraños. Una voz de mujer cantándome, el olor a jazmines, unas manos muy suaves acariciando mi cabello. Pero tía Carmen dice que solo son fantasías de niña». A Rodrigo se le erizó la piel. Marisela siempre usaba perfume de jazmín y tenía una voz preciosa para cantar. «¿Tu tía nunca te habló de ellos?». «Solo me decía que mi mamá murió cuando yo era muy chiquita y que mi papá nunca estuvo en mi vida, que era mejor no hacer preguntas del pasado». «¿Y nunca has querido investigar por tu cuenta?». Dulcinea tocó inconscientemente sus aretes. «Tía Carmen me crió con mucho amor. Me dio todo lo que pudo. ¿Para qué abrir heridas que ya sanaron?». Rodrigo la miró intensamente. Había tanta fortaleza en esa joven, tanta sabiduría natural. Era imposible que no fuera hija de Marisela. «A veces el pasado nos alcanza, queramos o no», murmuró. «¿Por qué me pregunta todo esto, coronel?». Rodrigo estuvo a punto de confesarle todo, pero se contuvo. No podía arriesgarse hasta estar completamente seguro. «Porque veo en ti a alguien especial, y me preocupa que ese joven, Sebastián, no tenga las mejores intenciones. ¿Cree que me quiere lastimar? Creo que pertenece a un mundo donde las personas como tú somos descartables». Dulcinea frunció el ceño. «Personas como yo, personas buenas, honestas, trabajadoras, personas que no nacieron con privilegios pero que valen más que todos los ricos juntos». Esa noche, Rodrigo tomó una decisión que cambiaría todo. Necesitaba una muestra de DNA de Dulcinea para confirmar sus sospechas. Durante su misión militar, había aprendido métodos de investigación que ahora le serían útiles. Al día siguiente, cuando Dulcinea limpió su habitación, Rodrigo se las arregló para conseguir algunos cabellos del cepillo que ella había usado en el baño. También guardó la taza de café de la que había bebido durante su descanso. Las muestras fueron enviadas al laboratorio más discreto de la ciudad, junto con una muestra de su propio DNA. El resultado tardaría una semana. Mientras esperaba, Mendoza le trajo noticias perturbadoras sobre la familia Vázquez. «Coronel, creo que debe saber esto. Sebastián Vázquez es hijo de Aurelio Vázquez, uno de los narcotraficantes más peligrosos del país, oficialmente. Aurelio es un respetado empresario ganadero, pero mis contactos en la DEA me confirmaron que es el cerebro detrás de una red de tráfico
que mueve toneladas de cocaína hacia Estados Unidos. Rodrigo sintió que la sangre se le helaba. Y el hijo, por lo que sé, Sebastián es limpio. Se graduó de abogado en el TEC de Monterrey. Tiene un bufete exitoso. Parece alejado de los negocios sucios del padre, pero el apellido Vázquez trae maldición. Coronel, esa información hizo que Rodrigo recordara algo que había estado enterrado en su memoria. 26 años atrás, durante la investigación de la desaparición de Marisela, había surgido el nombre de un tal Aurelio Vázquez como posible sospechoso, pero el hombre tenía tantas influencias que la investigación se había desviado hacia otros caminos. ¿Podía ser coincidencia que el hijo de ese hombre ahora estuviera cortejando a Dulcinea? Los recuerdos comenzaron a fluir como un río desbordado. Recordó a Marisela mencionando que un hombre mayor, muy rico y poderoso, había estado enviándole flores y regalos que ella rechazaba constantemente. «Me da miedo, Rodrigo», le había dicho una tarde. «No acepta un no por respuesta. Dice que me va a tener. Tarde o temprano. ¿Cómo se llama? Aurelio algo. No recuerdo el apellido, pero tiene una hacienda enorme cerca de Morelia. Morelia. Otra vez Morelia». Rodrigo se dio cuenta de que todas las piezas del rompecabezas estaban conectadas de manera siniestra. Aurelio Vázquez había estado obsesionado con Marisela. Marisela había desaparecido la víspera de su boda. Una niña había aparecido en un pueblo cerca de Morelia, y ahora el hijo de Aurelio estaba obsesionándose con esa misma niña. Ya adulta, la verdad que comenzaba a vislumbrarse era tan horrible que le daba náuseas. Esa noche, mientras observaba desde su ventana las luces del jardín del hotel, vio a Sebastián y Dulcinea conversando junto a la fuente. Ella mantenía distancia, pero él se acercaba cada vez más. No podía escuchar la conversación, pero vio cuando Sebastián intentó tomar la mano de Dulcinea y ella se alejó. Vio también cuando él insistió, y ella finalmente accedió a caminar con él por el jardín. Rodrigo apretó los puños contra el cristal de la ventana. Tenía que proteger a Dulcinea, pero no podía hacerlo sin conocer toda la verdad. Al día siguiente llamó a Mendoza. «Necesito que vaya a ese pueblo y hable con Carmen Herrera personalmente. Ofrézcale el dinero que sea necesario, pero quiero que me cuente todo lo que sabe sobre el pasado de Dulcinea. Y si se niega a hablar, entonces yo mismo iré a hablar con ella». El investigador guardó silencio unos segundos. «Coronel, ¿está seguro de que quiere saber la verdad? A veces es mejor dejar el pasado en paz». «El pasado nunca se queda en paz, Mendoza. Solo espera el momento adecuado para regresar y cobrarse lo que se le debe». Y en el fondo de su corazón, Rodrigo sabía que ese momento había llegado. La carretera hacia Santa María de los Remedios se extendía serpenteante entre montañas cubiertas de pinos, bajo un cielo gris que amenazaba lluvia. Rodrigo conducía su jeep rentado con las manos tensas sobre el volante, repasando mentalmente las 1000 preguntas que le haría a Carmen Herrera. El investigador Mendoza había logrado localizarla, pero su estado de salud era tan grave que los médicos le daban apenas unas semanas de vida. El pueblo apareció ante él como una postal del México profundo. Casitas de adobe con techos de teja roja, una iglesia colonial en el centro de la plaza, y esa tranquilidad que solo existe en lugares donde el tiempo parece haberse detenido décadas atrás. La casa de Carmen estaba en una calle empedrada, cerca del cementerio. Era pequeña pero bien cuidada, con un jardín lleno de bugambilias que contrastaba con la gravedad de la situación. Una mujer mayor, con el rostro surcado por arrugas de preocupación, le abrió la puerta. «¿Usted es el señor que preguntaba por doña Carmen?», le dijo en voz baja. «Soy Remedios, su vecina. Carmen está muy mal», pero insistió en recibirlo cuando supo que venía preguntando por Dulcinea. Rodrigo siguió a Remedios hacia el interior de la casa. El olor a medicinas y velas se mezclaba con el aroma de hierbas medicinales. En un catre improvisado en la sala, una mujer de unos 60 años yacía cubierta con mantas de colores. A pesar de la enfermedad que la consumía, sus ojos mantenían una lucidez penetrante. «¿Usted es Rodrigo Santander?», le preguntó con voz débil pero firme. La pregunta lo tomó por sorpresa. «Sí, ¿cómo sabe mi nombre?». Carmen esbozó una sonrisa triste. «Porque Marisela hablaba de usted todos los días, aun cuando ya no podía hablar de otra cosa que del dolor». A Rodrigo se le cortó la respiración. Se acercó lentamente y se sentó en la silla que Remedios había colocado junto al catre. «¿Usted conoció a Marisela? Era mi hermana.
Las palabras cayeron sobre Rodrigo como un martillazo. Carmen era la hermana de Marisela, la prima de Morelia que ella había mencionado alguna vez. Su hermana. Entonces usted sabe qué le pasó. Carmen cerró los ojos, como si evocar esos recuerdos le causara un dolor físico. Sé todo, coronel, y durante 21 años he guardado ese secreto porque así me lo pidió ella. Pero ahora que estoy muriendo, y ahora que usted apareció preguntando por Dulcinea, creo que es hora de que conozca la verdad. Remedios sirvió té de hierbas, y se retiró discretamente, dejándolos solos. Carmen bebió un sorbo, y comenzó a hablar con la voz entrecortada por la emoción y la enfermedad. Marisela fue secuestrada la noche antes de su boda por Aurelio Vázquez. Ese hombre había estado obsesionado con ella durante meses. Le enviaba regalos, le mandaba mariachis, la seguía. Marisela siempre lo rechazó, pero él no podía aceptar un no. Rodrigo apretó los puños. ¿Y la policía? ¿La investigación? Aurelio tenía dinero suficiente para comprar silencios. Además, se aseguró de que pareciera que Marisela se había fugado voluntariamente. Plantó evidencias, sobornó testigos. Todos creyeron que los había abandonado por otro hombre más rico. Pero usted sabía la verdad. Carmen asintió, con lágrimas rodando por sus mejillas arrugadas. Porque yo la vi, coronel. Aurelio la mantuvo cautiva en una de sus haciendas remotas durante 5 años. 5 años esperando que ella lo amara, que accediera a ser su mujer por voluntad propia. 5 años. Rodrigo sintió que el mundo se tambaleaba. Marisela estuvo viva durante 5 años. Sí, y durante todo ese tiempo, nunca dejó de amarlo a usted. Hablaba de usted constantemente. Planeaba su escape. Soñaba con el día en que volverían a estar juntos. Carmen hizo una pausa. Respirando con dificultad, Rodrigo le acercó un vaso de agua. Continúe, por favor. Al 2.º año de cautiverio, Marisela descubrió que estaba embarazada. El corazón de Rodrigo se detuvo por completo. Embarazada de usted, coronel, de esa última noche que pasaron juntos antes de la boda. Aurelio pensó que el hijo era suyo, pero Marisela sabía la verdad. Ella había contado los días. Llevaba un calendario secreto. Rodrigo se llevó las manos a la cabeza. Dulcinea. Su Dulcinea era su hija con Marisela. ¿Qué pasó cuando nació la niña? Marisela logró mantener el embarazo en secreto hasta muy avanzado. Cuando finalmente no pudo ocultarlo más, convenció a Aurelio de que el bebé era suyo. Él estaba eufórico, pensando que por fin Marisela se quedaría con él por amor a su hijo. Carmen tosió violentamente, manchando el pañuelo con sangre. Pero Marisela tenía otros planes. Había logrado ganarse la confianza de una empleada de la hacienda, una muchacha llamada Marina, durante el parto, que fue en secreto y sin médicos. Marisela me mandó llamar. ¿Usted estuvo presente cuando nació Dulcinea? Sí, y fue lo más hermoso y terrible que he visto en mi vida. Marisela sufrió mucho durante el parto, pero cuando vio a su bebé, irradió una felicidad que iluminó toda la habitación. Es de Rodrigo, me dijo. Mírale los ojos, Carmen. Son los ojos de Rodrigo. Rodrigo sintió que las lágrimas amenazaban con desbordarse. ¿Por qué me la trajo a mí? Porque Marisela sabía que Aurelio terminaría matándolos a ambos cuando descubriera que la niña no era suya. Había visto su crueldad. Sabía de lo que era capaz. Así que planeó todo cuidadosamente. Carmen se incorporó con dificultad y señaló hacia un baúl viejo en el rincón de la habitación. Ahí están las cartas que escribió para usted, coronel, y también un mapa donde marcó el lugar donde Aurelio entierra a sus víctimas. Marisela vio cosas terribles durante esos 5 años. Rodrigo se acercó al baúl con las piernas temblorosas. Dentro encontró un paquete de cartas atadas con un listón rosa y varios papeles doblados que parecían mapas rudimentarios. 2 semanas después del nacimiento, Marisela convenció a Marina de que huyera con la bebé, le dio los aretes de esmeraldas como prueba de identidad y le pidió que me trajera a la niña. Marina era muy joven y tenía miedo, pero el amor que sentía por Marisela la convenció, y Marisela intentó escapar 2 semanas después, pero Aurelio descubrió que la niña había desaparecido y enloqueció de furia cuando se dio cuenta de que Marisela había orquestado todo. La mató con sus propias manos. Carmen sollozó desconsoladamente. Murió gritando su nombre. Coronel, lo último que dijo fue: «Dile a Rodrigo que lo amo».
que siempre lo amé. Rodrigo se desplomó en la silla, abrumado por 21 años de dolor concentrado en unos minutos devastadores. ¿Por qué no me buscó antes? ¿Por qué esperó tanto? Porque Aurelio siguió buscando a la niña durante años. Tenía espías en todas partes. Era muy peligroso. Y además, Marisela me hizo prometer que solo le contaría la verdad si usted venía buscándola por su cuenta. Decía que si el destino quería que se reencontraran, pasaría naturalmente. Carmen extendió una mano temblorosa hacia él. Pero hay algo más que debe saber, coronel. Algo terrible. ¿Qué cosa? Yo no me estoy muriendo solo de cáncer. Hace 2 semanas vino una mujer aquí. Se presentó como doctora y me dio unas medicinas nuevas. Después de tomarlas, empeoré muy rápido. Remedios encontró los frascos y los llevó al farmacéutico del pueblo. Eran veneno. Rodrigo sintió que se le helaba la sangre. ¿Cómo era esa mujer? Elegante, de unos 50 años, cabello teñido de rubio. Dijo llamarse doctora Estefanía. ¿Estefanía Vázquez? No dijo el apellido, pero... sí, podría ser. Sabía demasiado sobre Dulcinea, sobre el pasado. Alguien le había contado. Rodrigo se puso de pie, con la mente trabajando a toda velocidad. Estefanía era la esposa de Aurelio. Si había envenenado a Carmen, significaba que la familia Vázquez sabía que él estaba haciendo preguntas. Y si sabían eso, Carmen, Dulcinea está en peligro. Por eso quería verlo. Coronel, Estefanía me preguntó dónde trabajaba la niña. Yo no le dije nada. Pero si ya la encontraron... Carmen agarró la mano de Rodrigo con fuerza desesperada. Protégela, coronel. Es todo lo que queda de Marisela en este mundo. Es su hija, su sangre, su amor hecho carne. Carmen cerró los ojos, agotada por la conversación. Rodrigo tomó las cartas y los mapas, besó la frente de la mujer moribunda y salió corriendo hacia su jeep. Tenía que regresar a la Ciudad de México inmediatamente. Tenía que proteger a Dulcinea y tenía que decidir cuándo y cómo contarle que él era su padre y que el hombre que la estaba cortejando era el hijo del monstruo que había destruido a su familia. Mientras conducía de regreso por la carretera montañosa, con las cartas de Marisela en el asiento del copiloto, Rodrigo supo que la guerra más importante de su vida apenas estaba comenzando. El laboratorio había confirmado lo que Rodrigo ya sabía en el fondo de su corazón. Dulcinea era su hija. El 99,98% de compatibilidad genética eliminaba cualquier duda posible. Mientras leía el reporte en su habitación del hotel, con las cartas de Marisela esparcidas sobre la cama, sintió una mezcla avasalladora de alegría y terror. Su hija, su pequeña niña, ahora convertida en una mujer hermosa, que limpiaba habitaciones sin saber que llevaba sangre de coronel en las venas, que había crecido huérfana sin conocer el amor que él había guardado para ella durante 21 años. Una de las cartas de Marisela, escrita con letra temblorosa durante su cautiverio, decía: «Mi amor, si algún día lees esto, es porque nuestra hija te encontró. Ella es perfecta. Rodrigo, tiene tus ojos, tu fortaleza, tu corazón noble». La llamé esperanza en mi mente, porque era la única esperanza que me mantenía viva. Cuídala por las dos. Ámala como me amaste a mí. Rodrigo dobló la carta con manos temblorosas y miró por la ventana hacia el jardín del hotel. Allí estaba Dulcinea, sentada en su banca favorita durante su descanso de la tarde, leyendo un libro gastado. La observó con ojos nuevos, buscando rastros de sí mismo en cada gesto. Ahí estaba, la forma de inclinar la cabeza cuando se concentraba, idéntica a la suya, el modo de fruncir el ceño ligeramente cuando algo no le gustaba en la lectura. Su hija, pero la felicidad del descubrimiento se vio ensombrecida por una realidad aterradora. Sebastián Vázquez no se había acercado a Dulcinea por casualidad. Era demasiada coincidencia que el hijo de Aurelio apareciera justo cuando él había comenzado a investigar el pasado. Esa tarde, Rodrigo bajó al lobby con un plan. Necesitaba observar más de cerca la interacción entre Dulcinea y Sebastián, entender qué tanto sabía el joven sobre la identidad de ella. No tuvo que esperar mucho. Sebastián apareció a las 5 en punto, como había hecho todos los días de la última semana, vestido impecablemente y con una sonrisa que a Rodrigo le parecía cada vez más calculada. Dulcinea la llamó mientras ella organizaba suministros en el carrito. «Ya terminaste tu turno. En media hora». «Sebastián, perfecto. Te invité a cenar en el restaurante San Ángel.
¿recuerdas? Dulcinea vaciló, como siempre hacía cuando él la presionaba. No sé si sea buena idea. ¿Por qué siempre dices eso? Solo es una cena entre amigos. Rodrigo notó la pausa antes de la palabra amigos. Había algo forzado en el tono de Sebastián, como si estuviera representando un papel. Es que, mira, Sebastián, tú y yo somos muy diferentes. Tú tienes estudios, dinero, una familia importante. Yo soy una muchacha del pueblo que apenas terminó la preparatoria. Esas diferencias no me importan. Te lo he dicho 1000 veces. Pero a tu familia sí le van a importar. Sebastián se acercó más, tomando suavemente las manos de Dulcinea. Mi familia va a adorarte cuando te conozcan, especialmente mi padre. Él siempre ha admirado a las mujeres fuertes e independientes. A Rodrigo se le erizó la piel. ¿Su padre la iba a adorar? Aurelio Vázquez, el hombre que había torturado y asesinado a Marisela, ¿iba a adorar a su hija? No sé, Sebastián. Por favor, solo una cena. Si no te sientes cómoda, prometo no insistir más. Finalmente, Dulcinea asintió. Está bien, pero nada elegante, por favor. No tengo ropa para lugares muy finos. Eres hermosa con cualquier cosa que te pongas. Rodrigo los vio alejarse hacia el elevador y sintió una punzada de pánico, su instinto paternal, que había estado dormido durante 21 años. Ahora rugía como un león enjaulado. Tenía que protegerla. Pero, ¿cómo hacerlo sin revelar aún la verdad? Esa noche, siguió discretamente el auto de Sebastián hasta el restaurante San Ángel, un lugar elegante en San Angelín. Se sentó en una mesa desde donde podía observarlos sin ser visto. Pidió un whisky y se dispuso a vigilar. Dulcinea se veía incómoda en el ambiente refinado, tocándose nerviosamente los aretes de esmeraldas cada vez que un mesero se acercaba. Sebastián, por el contrario, se movía en su elemento natural, ordenando vinos caros y hablando con la confianza de alguien acostumbrado a ser obedecido. ¿Estás bien?, le preguntó Sebastián. Te veo tensa. Es que no estoy acostumbrada a lugares así. Me siento fuera de lugar. Tendrás que acostumbrarte. Cuando seamos novios oficialmente, cenamos en lugares como este todo el tiempo. Dulcinea casi se atraganta con el agua. ¿Novios oficialmente? ¿Por qué te sorprende? ¿Te he dicho que te amo? Dulcinea, quiero que seas mi novia, mi compañera, mi futura esposa. Sebastián, apenas me conoces. Sé todo lo que necesito saber. Eres hermosa, dulce, trabajadora, humilde. Eres perfecta. Había algo en la forma en que Sebastián enumeraba las cualidades de Dulcinea que le sonaba ensayado a Rodrigo, como si hubiera estado preparándose para esa conversación. Pero yo no sé nada de ti, respondió Dulcinea. De tu familia, tu trabajo, tu vida. Mi padre tiene varias empresas, ganadería, principalmente. Yo soy abogado. Tengo mi propio bufete. Somos una familia respetada en Morelia. Morelia. Otra vez Morelia. ¿Tu papá nunca se casó de nuevo después de que murió tu mamá?, preguntó Dulcinea inocentemente. Sebastián se tensó ligeramente. Mi madre no murió. Mis padres siguen casados. Ah, disculpa. Pensé que habías dicho. No. Debe haber sido un malentendido. Rodrigo frunció el ceño. Sebastián estaba mintiendo sobre algo. Pero, ¿sobre qué exactamente? ¿Y cómo conoció tu papá a tu mamá? La pregunta pareció incomodar profundamente a Sebastián. Fue una historia complicada. Mejor hablemos de nosotros, de nuestro futuro, durante el resto de la cena. Sebastián dirigió hábilmente la conversación lejos de su familia y hacia planes futuros con Dulcinea. Le habló de viajes que harían juntos, de la casa donde vivirían, de los hijos que tendrían. Dulcinea escuchaba cortésmente, pero Rodrigo podía ver su incomodidad creciente. Su hija tenía buenos instintos. Algo en Sebastián la ponía nerviosa, aunque no pudiera identificar qué exactamente. Cuando terminaron de cenar, Sebastián insistió en llevar a Dulcinea a su apartamento para mostrarle sus libros de derecho. Ella se negó rotundamente. Sebastián, no es apropiado. Prefiero que me lleves de regreso al hotel. ¿Por qué siempre eres tan tradicional? Porque así me educó mi tía, y porque apenas te conozco. Rodrigo vio la frustración cruzar por el rostro de Sebastián, una expresión que le recordó peligrosamente a los hombres violentos que había conocido en la guerra. De regreso al hotel,
Rodrigo llegó antes que ellos y se escondió en el lobby para observar la despedida. «Gracias por la cena», le dijo Dulcinea. «Estuvo muy rico». «¿Eso es todo?», preguntó Sebastián, acercándose más. «Ni siquiera un beso de buenas noches». «Sebastián». Él la tomó por los hombros y trató de besarla. Dulcinea se apartó gentilmente pero con firmeza. «No estoy lista para eso». «¿Cuándo vas a estar lista? Llevo semanas cortejándote, siendo paciente, siendo el caballero perfecto. ¿Qué más tengo que hacer?». Había una edge de amenaza en su voz que hizo que Rodrigo se pusiera de pie, listo para intervenir. «No puedes apurarme en estas cosas», respondió Dulcinea. «Si realmente me amas, entenderás que necesito tiempo». Sebastián respiró profundamente, controlando su temperamento. «Tienes razón. Perdóname. Es que me desespera quererte tanto y sentir que tú no sientes lo mismo. No es que no sienta nada por ti. Es que tengo miedo». «¿Miedo de qué?». «De que cuando me conozcas mejor, cuando sepas realmente quién soy, te desencantes. Soy una muchacha simple, Sebastián. No tengo nada especial que ofrecerte». Sebastián la miró intensamente, con una expresión que Rodrigo no pudo descifrar. «Eres más especial de lo que imaginas, Dulcinea. Mucho más especial». Después de que Sebastián se fue, Rodrigo esperó unos minutos antes de acercarse a Dulcinea, que se había quedado en el lobby viendo las estrellas por el ventanal. «¿Cómo estuvo la cena?», le preguntó casualmente. «Coronel, no lo vi llegar. La cena estuvo bien, gracias». «¿Te divirtieron?». Dulcinea suspiró. «Sebastián es muy amable, pero a veces siento que, no sé, que está actuando, como si fuera demasiado perfecto para ser real». Rodrigo sintió un orgullo paternal feroz. Su hija era inteligente, tenía buenos instintos. «¿Y tú qué sientes por él?». «No estoy segura, me gusta, pero hay algo que no me deja relajarme completamente, como si hubiera un secreto escondido. Los secretos siempre salen a la luz». «Dulcinea, y cuando lo hacen, cambian todo». Ella lo miró con curiosidad. «Habla por experiencia, coronel». Rodrigo la miró directamente a los ojos, esos ojos que eran un reflejo de los suyos propios. «Sí, hijita, hablo por experiencia». Dulcinea sonrió ante el cariñoso hijita, sin saber cuán literal era ese término. «Buenas noches, coronel». «Buenas noches». Dulcinea, mientras la veía alejarse hacia el elevador, Rodrigo tomó una decisión. Era hora de contarle la verdad, pero primero tenía que estar seguro de que podía protegerla de los Vázquez, y para eso necesitaba la ayuda del investigador Mendoza. Era hora de usar la información que Carmen le había dado sobre los crímenes de Aurelio Vázquez. La guerra había comenzado, y esta vez, Rodrigo no pensaba perder. Rodrigo había pasado la noche entera leyendo y releyendo las cartas de Marisela. Cada palabra era un puñal en su corazón, y al mismo tiempo un bálsamo para su alma torturada. Su amada había muerto amándolo, y le había dado el regalo más precioso, una hija. La carta que más lo conmovía decía: «Mi querido Rodrigo, nuestra pequeña nació hoy. Es perfecta, mi amor. Tiene tus manos fuertes, tu nariz recta, y cuando abre los ojos, es como verte a ti mirándome. La he llamado Esperanza en mis pensamientos, pero quiero que tú le pongas su verdadero nombre cuando la encuentres, porque sé que la vas a encontrar». El amor siempre encuentra la manera de reunir lo que pertenece junto. A las 8 de la mañana, bajó al restaurante del hotel con una determinación férrea. Era hora de hablar con Dulcinea. Ya no podía guardar más tiempo el secreto que lo estaba consumiendo por dentro. La encontró terminando su desayuno en la mesa de empleados, vestida con su uniforme azul marino, el cabello recogido en una cola de caballo que dejaba ver perfectamente los aretes de esmeraldas. «Buenos días, Dulcinea. ¿Puedo hablar contigo un momento?». Ella alzó la vista, sorprendida por el tono serio de su voz. «Por supuesto, coronel. ¿Pasa algo? Necesito que subas conmigo a mi habitación. Hay algo muy importante que debo contarte». Dulcinea frunció el ceño, claramente confundida. «¿A su habitación? No sé si sea apropiado». «Dulcinea, lo que tengo que decirte va a cambiar tu vida para siempre, y necesito privacidad completa». Había algo en su mirada, una intensidad que ella nunca había visto antes, que la convenció de acompañarlo, en el elevador. Ninguno de los dos habló.
Rodrigo luchaba por encontrar las palabras correctas para darle la noticia más impactante de su vida. Dulcinea lo miraba de reojo, nerviosa por la seriedad de la situación. Una vez en la habitación 315, Rodrigo le señaló el sofá. «Siéntate, por favor». Dulcinea obedeció, pero se mantuvo en el borde del asiento, lista para salir corriendo si era necesario. «Coronel, me está asustando. ¿Qué es tan importante?» Rodrigo se acercó a la cómoda y tomó las cartas de Marisela y el reporte del laboratorio. Se sentó frente a ella y respiró profundamente. «Dulcinea, ¿qué sabes de tus padres biológicos?» «Ya se lo he dicho. Murieron cuando yo era muy pequeña. Tía Carmen me crió desde los 5 años. ¿Y nunca has cuestionado esa historia? ¿Por qué habría de cuestionarla? Tía Carmen no tenía razones para mentirme». Rodrigo extendió una de las fotografías de Marisela. «¿Has visto alguna vez a esta mujer?» Dulcinea tomó la foto y palideció inmediatamente. Sus manos comenzaron a temblar. Yo la he soñado. Es la mujer de mis sueños, la que me cantaba cuando era pequeña. Se llama Marisela Cordero. Era mi prometida hace 26 años. ¿Su prometida? Pero entonces, Dulcinea, esta mujer era tu madre. Y yo soy tu padre». El silencio que siguió fue tan intenso que se podían escuchar los latidos de ambos corazones. Dulcinea miró la foto, luego a Rodrigo, luego otra vez la foto. «¿Qué está diciendo?» Con voz temblorosa, Rodrigo le contó toda la historia: el secuestro de Marisela, los 5 años de cautiverio, el nacimiento secreto, la fuga planeada, la muerte heroica de su madre. Le mostró las cartas, el reporte de ADN, el mapa que Carmen le había dado, tus aretes de esmeraldas. Yo se los regalé a tu madre como símbolo de nuestro compromiso. Ella los guardó para ti como prueba de tu identidad». Dulcinea se levantó bruscamente del sofá, caminando hacia la ventana con pasos vacilantes. No puede ser verdad. Es imposible. El examen de ADN lo confirma, hija. Eres mi sangre». La palabra «hija» la hizo girar hacia él con los ojos llenos de lágrimas. ¿Por qué? ¿Por qué esperó tanto para decírmelo? Porque necesitaba estar completamente seguro, y porque tenía que encontrar a Carmen para conocer toda la verdad. Dulcinea se dejó caer en el sofá, sollozando desconsoladamente. «Durante toda mi vida me sentí vacía, como si me faltara algo. Tenía pesadillas donde una mujer lloraba mi nombre, y ahora me dice que esa mujer era tu madre, que te amó tanto que dio su vida para salvarte, y que yo he estado buscándote durante 21 años sin saberlo». Rodrigo se acercó y por primera vez abrazó a su hija. Ella no se resistió. Por el contrario, se aferró a él como si fuera su salvavidas en medio de una tormenta. «¿Por qué me abandonaron con tía Carmen? ¿Por qué no me buscó antes? Tu madre nunca te abandonó. Te salvó. Te mandó con Carmen porque sabía que si te quedabas con Aurelio Vázquez, él te mataría cuando descubriera que no eras su hija». Al escuchar el nombre de Vázquez, Dulcinea se separó bruscamente del abrazo. «¿Vázquez? ¿Como Sebastián Vázquez?» La expresión de horror en el rostro de Rodrigo fue respuesta suficiente. «Sí, hija. Sebastián es hijo del hombre que secuestró y asesinó a tu madre». Dulcinea se llevó las manos a la boca, horrorizada. «Dios mío, ¿él sabe quién soy? No estoy seguro, pero no puede ser casualidad que apareciera justo cuando yo comencé a investigar tu pasado. Tengo que alejarme de él. Tengo que...» «No», la interrumpió Rodrigo. «Si huyes ahora, sabrá que descubrimos algo, y eso nos pondría en más peligro. Entonces, ¿qué hago? Actúas normal, sigues trabajando, sigues tratándolo como siempre, pero ten mucho cuidado. No te quedes nunca a solas con él, y si notas cualquier cosa extraña, me avisas inmediatamente». Dulcinea asintió, secándose las lágrimas. «¿Y usted? ¿Qué va a hacer?» «Voy a usar la información que tu tía Carmen me dio para exponer a Aurelio Vázquez. Hay un mapa que señala dónde enterró a sus víctimas. Con eso, podemos mandarlo a la cárcel de por vida. ¿Y si se defiende? ¿Y si trata de lastimarnos?» Rodrigo tomó las manos de su hija entre las suyas. «Dulcinea, soy coronel del ejército mexicano. He luchado en guerras. He enfrentado a narcotraficantes. He sobrevivido a situaciones que matarían a hombres más jóvenes. No voy a permitir que nadie toque ni un cabello de tu cabeza». Por primera vez desde que comenzó la conversación,
Dulcinea sonrió. «De verdad es mi papá. De verdad soy tu papá, mi amor». Se abrazaron nuevamente, y Rodrigo sintió que un vacío de 26 años se llenaba por fin en su corazón. Puedo llamarlo papá. Puedes llamarme como quieras, siempre y cuando sepas que te amo más que a mi propia vida. Pasaron la siguiente hora leyendo juntos las cartas de Marisela. Dulcinea lloraba al conocer los detalles del sufrimiento de su madre, pero también sonreía al leer las descripciones llenas de amor sobre su infancia. «Dice aquí que me gustaba esconder mis juguetes debajo de la cama», leyó Dulcinea. «Aún hago eso con las cosas importantes. Y dice que te quedabas dormida solo si alguien te cantaba. ¿Aún te gusta que te canten?» «Sí, cuando estoy triste, me canto a mí misma. No sabía por qué, porque tu madre te cantaba todas las noches durante los primeros años de tu vida». Al mediodía, alguien tocó la puerta. Dulcinea se tensó inmediatamente. «¿Quién será?». Rodrigo se acercó a la puerta y miró por la mirilla. Era Sebastián Vázquez, vestido elegantemente como siempre, con un ramo de flores en la mano. «Es él», susurró. «¿Estás lista para actuar normal?». Dulcinea asintió, secándose rápidamente las lágrimas y arreglándose el uniforme. Rodrigo abrió la puerta. «Señor Vázquez, buenas tardes». «Buenas tardes, coronel. Busco a Dulcinea. Me dijeron en recepción que subió a limpiar su habitación». «Sí, aquí está. Dulcinea, el joven Vázquez te busca». Ella apareció con una sonrisa forzada pero convincente. «Hola, Sebastián. Ya casi termino aquí. No hay prisa. Te traje estas flores para disculparme por anoche. Creo que fui demasiado insistente». «No fue nada. Gracias por las flores». Sebastián le entregó el ramo y aprovechó para tocar su mano más tiempo del necesario. Rodrigo notó cómo los músculos de su hija se tensaron, pero ella mantuvo la compostura. «¿Te gustaría almorzar conmigo? Conocí un lugar muy pintoresco cerca de aquí». «Claro, me encantaría». «Perfecto. Te espero en el lobby en 20 minutos». Cuando Sebastián se fue, Dulcinea se desplomó en el sofá. «No sé si pueda hacer esto, papá. Me da mucho miedo estar cerca de él sabiendo lo que sé. Eres hija de Marisela Cordero y mía. Tienes fortaleza en la sangre, mi amor. Pero por ahora, solo necesitas sobrevivir hasta que tengamos un plan definitivo». «¿Y cuál es el plan?». Rodrigo miró por la ventana hacia el jardín donde Sebastián esperaba, y luego hacia el mapa que Carmen le había dado. «Vamos a destruir a los Vázquez de una vez por todas. Pero primero, tengo que asegurarme de que estés completamente a salvo». Dulcinea asintió, guardando las cartas de su madre en su uniforme. «Voy a llevar siempre una de las cartas conmigo, para recordar que mi madre fue valiente, y que yo también puedo serlo. Esa es mi niña», sonrió Rodrigo con orgullo paternal. «Ahora ve con él, actúa normal, y esta noche nos reunimos para planear nuestro siguiente paso». Mientras veía a su hija alejarse hacia un almuerzo peligroso con el hijo de su peor enemigo, Rodrigo sintió que la segunda parte de su vida comenzaba en ese momento. La primera había sido la búsqueda, la segunda sería la venganza. Sebastián Vázquez se paseaba por su lujosa oficina en Polanco, como un león enjaulado. Había algo diferente en Dulcinea durante el almuerzo de ayer, algo que no lograba identificar, pero que lo inquietaba profundamente. Sus respuestas habían sido más medidas, su sonrisa más forzada, y había rechazado cortésmente su invitación a cenar esa noche. Se acercó al ventanal que daba a la avenida y marcó el número de su padre en el teléfono privado. «Papá, necesito hablar contigo». «¿Qué pasa, mijo? Suenas preocupado». «Es sobre la muchacha del hotel. Creo que alguien le está metiendo ideas raras en la cabeza». Hubo un silencio tenso del otro lado de la línea. «¿Qué tipo de ideas?». «No sé exactamente. Pero ayer estaba diferente, distante, y hay un huésped nuevo en el hotel, un militar, que la observa demasiado». «¿Un militar? ¿Cómo se llama? ¿Santander? ¿Coronel Rodrigo Santander?». El ruido de algo quebrándose se escuchó del otro lado del teléfono. Sebastián frunció el ceño. «Papá, ¿estás bien? Sebastián, escúchame muy bien. Quiero que te alejes de esa muchacha inmediatamente. Y quiero que vengas a la hacienda ahora mismo». «¿Qué? ¿Por qué?». «Pensé que querías que me acercara a ella. Las cosas han cambiado. Ven inmediatamente». La línea se cortó, dejando a Sebastián completamente confundido. Durante semanas,
Su padre había insistido en que cortejara a Dulcinea, que se ganara su confianza, que la trajera a conocer la familia. ¿Qué había cambiado tan repentinamente? 2 horas después, Sebastián conducía por la carretera que llevaba a la hacienda familiar en las afueras de Morelia. Era un trayecto que conocía de memoria, pero que siempre le generaba sentimientos encontrados. Por un lado, era el lugar donde había crecido en la abundancia y el lujo. Por el otro, era donde había presenciado cosas que prefería no recordar. La hacienda San Rafael se extendía por miles de hectáreas de tierra fértil, con una casa principal que parecía salida de una película de época. Sebastián había crecido creyendo que su padre era un ganadero exitoso y respetado. No fue hasta los 18 años que descubrió la verdad sobre el origen de la fortuna familiar. Aurelio Vázquez lo esperaba en su estudio, una habitación llena de libros antiguos y trofeos de caza, que contrastaba dramáticamente con el hombre nervioso y agitado que se paseaba entre los muebles. «Papá, ¿qué está pasando? Me tienes preocupado». Aurelio se detuvo frente a un retrato familiar y se giró hacia su hijo, a los 65 años. Seguía siendo un hombre imponente, con cabellos plateados y ojos grises que podían ser encantadores o aterradores según su estado de ánimo. En ese momento, definitivamente eran aterradores. «Sebastián, hay cosas sobre el pasado de esta familia que nunca te he contado, cosas que esperaba llevarse a la tumba». «¿De qué estás hablando?» Aurelio se sirvió un whisky con manos temblorosas. «Hace 26 años, yo hice algo terrible, algo de lo que me he arrepentido cada día de mi vida». Sebastián se sentó lentamente en uno de los sillones de cuero. «¿Qué hiciste?» «Estaba obsesionado con una mujer que no me correspondía, que estaba comprometida con otro hombre, y en un momento de locura, la secuestré». El mundo de Sebastián se tambaleó. «¿La secuestraste?» Se llamaba Marisela Cordero. Era la mujer más hermosa que había visto en mi vida. Pensé que si la tenía conmigo el tiempo suficiente, terminaría amándome. Papá, dime que esto es una broma macabra. Durante 5 años la mantuve aquí, en la hacienda. Le di todo lo que el dinero puede comprar. La traté como a una reina, pero ella nunca dejó de amar al hombre con quien iba a casarse». Sebastián se puso de pie, horrorizado. ¿5 años? ¿La tuviste secuestrada durante 5 años? Tuvo una hija. Pensé que era mía, pero cuando la niña desapareció misteriosamente, me di cuenta de que Marisela había planeado todo. La niña era del otro hombre. ¿Y qué pasó con Marisela? Aurelio bajó la cabeza, incapaz de mirar a su hijo a los ojos. En un arrebato de furia, la maté. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sebastián se dejó caer nuevamente en el sillón, con la cabeza entre las manos. «Dios mío, papá, eres un asesino». «Sebastián, eres un maldito asesino», gritó poniéndose de pie. «¿Y mamá? ¿Mamá sabe esto?» Tu madre me ayudó a encubrir todo. Incluso ayudó a deshacerse del cuerpo». Sebastián sintió que iba a vomitar. «¿Por qué me estás contando esto ahora?» «Porque la hija de Marisela sigue viva. Es la muchacha del hotel, Dulcinea, y el coronel Santander es el hombre con quien Marisela iba a casarse. ¿Qué? Por eso te pedí que te acercaras a ella. Quería saber qué tanto sabía, si representaba una amenaza. Pero ahora que Santander apareció, me usaste, me pediste que me enamorara de ella para espiarte. Sebastián, tenía que proteger a esta familia». «No hay familia que proteger», rugió Sebastián. «Somos criminales. Asesinos». Se dirigió hacia la puerta, pero Aurelio lo detuvo. «¿A dónde vas? A confesar todo, a la policía, al Ministerio Público, a quien sea necesario. No puedes hacer eso. Estarías destruyendo tu propio futuro. Mi futuro ya está destruido. Llevo toda la vida viviendo una mentira. Sebastián, si me entregas, también tendrás que entregar a tu madre. Ella es tan culpable como yo». Esa información detuvo a Sebastián en seco. Estefanía, su madre, la mujer elegante y refinada que lo había criado con tanto amor, también era cómplice de asesinato. Mamá también. Ella me ayudó a planear el secuestro. Pensaba que si Marisela desaparecía, yo superaría mi obsesión. Cuando las cosas se salieron de control, ya era demasiado tarde para echarse atrás. Sebastián se desplomó contra la pared,
con el mundo girando a su alrededor. ¿Y Dulcinea? ¿Ella sabe quién es? No lo sabía hasta ahora, pero si Santander apareció, significa que ya la encontró, y eso nos convierte en blancos. Papá, tengo que advertirle, tengo que protegerla de ti. Aurelio se acercó lentamente a su hijo. Sebastián, esa muchacha es una amenaza existencial para esta familia. Si ella habla, si presenta evidencias, todos terminaremos en la cárcel. Tu madre, tú, yo. Pero yo no hice nada. Yo era un niño cuando pasó todo eso. Eres un Vázquez y llevas 26 años viviendo del dinero manchado de sangre. ¿Crees que alguien va a creer que no sabías nada? Sebastián sintió que las paredes se cerraban a su alrededor. Todo su mundo se había desplomado en cuestión de minutos. ¿Qué quieres que haga? Regresa al hotel. Sigue actuando normal con la muchacha, pero mantente alerta y avísame de cualquier movimiento extraño. No puedo seguir engañándola sabiendo lo que sé. Sebastián, por el amor de Dios, entiende lo que está en juego. Si esa muchacha y Santander nos exponen, perdemos todo. La hacienda, las empresas, la reputación, la libertad. Pero ella no tiene la culpa de nada. Es inocente. Aurelio se acercó a la ventana, observando los campos que se extendían hasta el horizonte. En esta vida, mijo, a veces los inocentes pagan por los pecados de los otros. Es triste, pero así es el mundo. No voy a ser parte de esto, papá. Ya eres parte, Sebastián. Siempre lo has sido. Esa noche, Sebastián regresó a la Ciudad de México completamente transformado. El hombre que había salido esa mañana era un abogado exitoso e inocente. El que regresaba era alguien que cargaba con el peso de conocer la verdad más horrible sobre su familia. Se dirigió directamente al hotel. Necesitaba ver a Dulcinea, pero no para espiarla o engañarla. Necesitaba encontrar la manera de advertirle, de protegerla, sin comprometer a su madre en el proceso. La encontró en el jardín, sentada en su banca favorita, leyendo bajo la luz de una lámpara. Al verla, sintió una mezcla devastadora de amor y culpabilidad. ¿Dulcinea? Ella alzó la vista, y él pudo ver algo diferente en sus ojos. Ya no había la inocencia completa de antes. Había conocimiento, dolor, miedo. Sebastián, no esperaba verte tan tarde. Necesito hablar contigo. Es importante. ¿Qué pasa? Sebastián se sentó a su lado, luchando por encontrar las palabras correctas. Dulcinea, hay cosas sobre mi familia que no sabías. Cosas terribles. Ella se tensó, tocándose instintivamente los aretes de esmeraldas. ¿Qué tipo de cosas? Mi padre hizo algo imperdonable hace muchos años. Y ahora me doy cuenta de que tú estás conectada con eso de alguna manera. Los ojos de Dulcinea se llenaron de lágrimas. Ya lo sé, Sebastián. Ya sé lo que tu padre le hizo a mi madre. En ese momento, ambos se dieron cuenta de que ya no había secretos entre ellos. Solo quedaba decidir de qué lado de la historia iban a estar. Dulcinea, yo te amo, de verdad, y voy a protegerte de él, sin importar lo que me cueste, incluso si eso significa traicionar a tu propia familia. Sebastián tomó sus manos entre las suyas. Mi familia traicionó todo lo que es bueno en este mundo hace mucho tiempo. Ya es hora de que alguien pague por eso. Desde la ventana de su habitación, Rodrigo observaba la conversación entre su hija y Sebastián, preguntándose si el joven Vázquez sería su aliado más inesperado o su enemigo más peligroso. El juego había cambiado completamente, y las líneas de batalla se estaban redibujando de maneras que nadie había anticipado. En la hacienda San Rafael, Aurelio Vázquez caminaba de un lado a otro del estudio como una fiera enjaulada. Habían pasado 3 días desde que Sebastián regresó de la Ciudad de México, y su comportamiento errático lo tenía cada vez más preocupado. Su hijo evitaba sus llamadas, daba respuestas evasivas cuando hablaban, y lo más alarmante, había dejado de reportarle los movimientos de Dulcinea y el coronel Santander. Estefanía entró al estudio con una bandeja de café, y esa elegancia fría que la caracterizaba. A los 50 años, seguía siendo una mujer hermosa, pero había algo venenoso en su belleza, como una rosa con espinas envenenadas. ¿Sigues sin noticias de Sebastián?, preguntó, sirviendo el café en tazas de porcelana fina. Ese muchacho se me está saliendo de las manos. Desde que le conté la verdad sobre Marisela, actúa como si fuéramos sus enemigos. Estefanía se sentó elegantemente en el sillón de terciopelo azul. Siempre supe que ese día llegaría.
Sebastián es demasiado idealista, demasiado moral para entender que a veces hay que hacer cosas terribles para proteger lo que se ama. ¿Crees que nos va a traicionar? Creo que ya nos traicionó. La pregunta es hasta qué punto. Aurelio se sirvió un whisky, aunque apenas eran las 2 de la tarde. Tengo que acelerar el plan. No podemos esperar más. ¿Qué tienes en mente? La muchacha tiene que desaparecer. Y Santander también. Estefanía tomó un sorbo de café con la tranquilidad de quien habla del clima. Y Sebastián, si se está enamorando de ella de verdad, no va a permitir que la lastimes. Sebastián tendrá que elegir, o está con la familia, o está contra nosotros. En ese momento, el teléfono del estudio sonó con estridencia. Aurelio respondió después del segundo timbrazo. Bueno, señor Vázquez, habla Martínez, su contacto en la ciudad. Tengo información que necesita saber inmediatamente. Martínez era un ex policía corrupto que trabajaba para Aurelio desde hacía años, proporcionándole información privilegiada sobre investigaciones y movimientos de las autoridades. ¿Qué pasó? El coronel Santander estuvo en Santa María de los Remedios hace una semana. Habló con Carmen Herrera antes de que muriera. A Aurelio se le heló la sangre. ¿Qué le dijo esa maldita vieja? No sabemos exactamente, pero nuestro contacto en el pueblo vio que se llevó papeles y una caja. Y hay más, señor. Santander contrató a Raúl Mendoza, el mejor investigador privado de la ciudad. Están reuniendo evidencias contra usted. Aurelio colgó el teléfono y se giró hacia Estefanía con expresión asesina. Carmen habló antes de morir. Le contó todo a Santander. Esa mujer siempre fue un problema, murmuró Estefanía. Debimos haberla eliminado hace años. Ahora ya es tarde para lamentaciones. Tenemos que actuar rápido antes de que presenten las evidencias a las autoridades. Aurelio se dirigió al escritorio y sacó un teléfono celular de un cajón secreto. Marcó un número que conocía de memoria. Raúl, soy Aurelio. Necesito el paquete completo para esta noche. Sí, ya sé que es rápido, pero es urgente. 2 personas, en la ciudad. Te pago el triple de la tarifa normal. Cuando colgó, se giró hacia su esposa. Esta noche termina todo. Raúl y sus hombres van a secuestrar a la muchacha y a Santander. Los traerán aquí. Y aquí se acabará el problema de una vez por todas. ¿Y Sebastián? Sebastián va a tener que elegir si quiere ser parte de la solución o parte del problema. Mientras tanto, en el Hotel Colonial, Rodrigo se reunía secretamente con el investigador Mendoza en la suite presidencial que había rentado para mayor privacidad. Sobre la mesa había extendidos los mapas que Carmen le había dado, fotografías de la Hacienda San Rafael y documentos que detallaban años de actividad criminal de Aurelio Vázquez. «Coronel, tengo buenas noticias», dijo Mendoza, abriendo una carpeta gruesa. «Mis contactos en la Procuraduría confirmaron que hay suficientes evidencias para obtener órdenes de aprehensión contra Aurelio y Estefanía Vázquez. ¿Cuándo pueden actuar? Mañana por la mañana. Pero necesitan que usted y su hija testifiquen formalmente para darle peso al caso». Rodrigo asintió con satisfacción. «Perfecto. 26 años esperando este momento. Hay solo un problema, coronel. Mis fuentes me dicen que Aurelio tiene informantes en todas partes. Es posible que ya sepa que estamos cerrando el cerco. ¿Qué recomienda? Que mantengan perfil bajo esta noche. Mañana temprano, los llevamos a la Procuraduría bajo protección oficial. Después de que Mendoza se fue, Rodrigo bajó al restaurante del hotel para cenar con Dulcinea. Habían acordado reunirse todas las noches para ponerse al día y planear los siguientes pasos. La encontró esperándolo en una mesa del rincón, vestida con un sencillo vestido azul que le había regalado esa mañana. Llevaba puestos los aretes de esmeraldas y una sonrisa que no había visto en su rostro desde que se conocieron. «Papá, ¿te ves contento? Buenas noticias». El corazón de Rodrigo se llenó de calidez cada vez que ella lo llamaba «Papá». «Las mejores, mi amor. Mañana termina todo. Aurelio Vázquez va a pagar por lo que le hizo a tu madre». Dulcinea suspiró con alivio. «No puedo creer que por fin vamos a tener justicia para mamá. Y tú vas a poder vivir en paz, sin mirar por encima del hombro constantemente». Durante la cena, hablaron sobre el futuro. Rodrigo le había propuesto que se fuera a vivir con él a una casa que pensaba comprar cerca del desierto de los Leones. Dulcinea estaba emocionada con la idea de tener por fin una verdadera familia. «¿Crees que Sebastián estará bien?», preguntó ella de repente. «Después de todo, su padre va a ir a la cárcel.
Sebastián tomó la decisión correcta al aliarse con nosotros. Va a doler al principio, pero a la larga será mejor para él vivir sin esa carga. Lo amo, papá. Sé que suena loco después de todo lo que ha pasado, pero realmente lo amo. Rodrigo tomó la mano de su hija. El amor no es lógico, mi niña. Tu madre me enseñó eso. Lo importante es que él demostró que está dispuesto a hacer lo correcto, sin importar el costo personal. Mientras terminaban de cenar, ninguno de los dos notó al hombre que los observaba desde la barra del restaurante. Era Raúl, el sicario de Aurelio. Estudiando sus movimientos y planeando mentalmente la operación de esa noche, a las 10 de la noche, Dulcinea se despidió de Rodrigo con un beso en la mejilla. Hasta mañana, papá, que descanses. Tú también, mi amor. Y recuerda, cualquier cosa extraña que notes, me llamas inmediatamente. Dulcinea subió a su pequeño cuarto en el último piso del hotel, donde vivía desde hacía 2 años. Era una habitación sencilla pero acogedora, con una ventana que daba al jardín interior. Se puso su pijama favorita, una pijama de algodón con florecitas que tía Carmen le había regalado años atrás, y se sentó en la cama a leer una de las cartas de su madre antes de dormir. Era un ritual que había desarrollado desde que las conoció. A las 11:30 de la noche, escuchó golpes suaves en la puerta. Dulcinea, soy Sebastián. Necesito hablar contigo urgentemente. Ella frunció el ceño. Era muy tarde para una visita, pero la urgencia en la voz de Sebastián la preocupó. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Por favor, abre. Es muy importante. Dulcinea abrió la puerta y encontró a Sebastián con expresión desesperada, acompañado de 2 hombres que no había visto antes. Sebastián, ¿quiénes son? Antes de que pudiera terminar la pregunta, uno de los hombres la empujó hacia adentro del cuarto, mientras el otro tapaba su boca con un pañuelo empapado en cloroformo. ¡Sebastián!, gritó, pero su voz se desvaneció mientras perdía la conciencia. Sebastián se quedó paralizado en el pasillo, con lágrimas rodando por sus mejillas. Lo siento mucho, Dulcinea. Lo siento tanto. Raúl salió del cuarto cargando a Dulcinea inconsciente. Listo, joven. Ahora vamos por el coronel. Yo no acordé esto, protestó Sebastián débilmente. Dijiste que solo la íbamos a llevar para que hablara con mi padre. Joven, usted sabe que su padre no es de los que solo hablan. Ahora vámonos antes de que alguien nos vea. 3 pisos más abajo, Rodrigo dormía profundamente cuando la puerta de su habitación se abrió silenciosamente. 5 hombres entraron como sombras. Moviéndose con la precisión de profesionales, Rodrigo despertó justo cuando el primer hombre se abalanzaba sobre él. Su entrenamiento militar salió a relucir inmediatamente. Logró derribar a 2 de los atacantes antes de que los otros 3 lo sometieran usando descargas eléctricas. «Hijo de perra», murmuró Raúl, limpiándose un hilo de sangre del labio. «Este viejo sí sabe pelear». «¿Está vivo?», preguntó uno de los hombres. «Sí, pero inconsciente. Vámonos antes de que alguien escuche el ruido». Media hora después, una camioneta negra se alejaba del Hotel Colonial rumbo a las carreteras que llevaban hacia Morelia. En la parte trasera, Rodrigo y Dulcinea yacían inconscientes, sin saber que se dirigían hacia el mismo lugar donde Marisela había pasado los últimos 5 años de su vida. En el asiento del copiloto, Sebastián miraba por la ventana con el alma destrozada, sabiendo que acababa de traicionar a las 2 personas que más amaba en el mundo. La trampa se había cerrado perfectamente, y ahora solo quedaba esperar a ver quién saldría vivo de la confrontación final que se avecinaba. Dulcinea despertó en un lugar que le resultaba extrañamente familiar, aunque estaba segura de nunca haber estado ahí antes. Era una habitación amplia con paredes de adobe, ventanas con barrotes de hierro forjado, y un olor a jazmines que le trajo recuerdos confusos de su infancia más temprana. Estaba atada a una silla de madera, con las manos amarradas detrás de la espalda y los tobillos sujetos a las patas del asiento. «Finalmente despertaste», dijo una voz masculina desde las sombras. Aurelio Vázquez emergió de un rincón de la habitación, y Dulcinea sintió que se le helaba la sangre. Era un hombre mayor pero imponente, con cabellos plateados y ojos grises que destilaban una crueldad que había visto en pesadillas durante toda su vida. Tú eres él», murmuró, luchando contra las cuerdas. «Soy Aurelio Vázquez, y tú eres la hija de Marisela Cordero, la mujer que me arruinó la vida. Mi madre nunca te hizo nada. Tú fuiste quien la secuestró.
¿Quién la torturó? ¿Quién la asesinó? Aurelio se acercó lentamente, como un depredador acechando a su presa. Tu madre era la mujer más hermosa del mundo. Yo la amaba más que a mi propia vida, pero ella se empeñó en amar a ese coronel mediocre, porque él sí sabía lo que era el amor verdadero. Tú solo sabías poseer, controlar, lastimar. La bofetada resonó en la habitación como un disparo. Dulcinea sintió el sabor metálico de la sangre en su boca, pero mantuvo la mirada desafiante. «Tienes su carácter», murmuró Aurelio. «Marisela también me desafiaba así al principio. ¿Dónde está mi padre? Tu querido papá está en el sótano, probablemente despertando en este momento, pero no te preocupes. Pronto se reunirán para siempre, en el sótano de la hacienda». Rodrigo recuperaba la conciencia lentamente. Estaba encadenado a la pared de una celda improvisada, con grilletes en las muñecas y los tobillos. Su entrenamiento militar le permitió evaluar rápidamente la situación. Estaba en un lugar aislado, probablemente la hacienda de Aurelio, y tenía múltiples contusiones por la pelea en el hotel. Coronel Santander, qué honor tenerlo como invitado. Estefanía Vázquez bajó las escaleras con la elegancia de una reina, pero había algo diabólico en su sonrisa perfecta. Estefanía Vázquez, supongo, la cómplice del asesino. Prefiero pensar en mí misma como la mujer que protegió a su familia a cualquier costo. Incluso el costo de asesinar mujeres inocentes. Estefanía se acercó más, y Rodrigo pudo ver la locura brillando en sus ojos. ¿Sabe qué es lo más irónico de toda esta situación, coronel? Su preciosa Marisela murió gritando su nombre hasta el final. Siguió rechazando a mi esposo por usted, y por eso la odias tanto, porque ella tuvo algo que tú nunca tendrás, la capacidad de amar y ser amada de verdad. Yo amo a mi esposo, rugió Estefanía. No, tú posees a tu esposo, igual que él trató de poseer a Marisela. Ustedes dos no saben lo que es el amor. Estefanía sacó una pistola pequeña de su bolso. Seguiré amando a Aurelio cuando usted y su hija estén muertos y enterrados junto a Marisela. Mientras tanto, en una habitación contigua a donde tenían prisionera a Dulcinea, Sebastián se paseaba como alma en pena. Las lágrimas habían dejado surcos en sus mejillas, y sus manos temblaban incontrolablemente. «¿Por qué los trajiste aquí?», le gritó a su padre cuando éste entró. «Dijiste que solo querías hablar con ellos. Sebastián, ya es hora de que madures y entiendas cómo funciona el mundo real. Algunas veces, para proteger lo que amas, tienes que eliminar las amenazas. Son personas inocentes. Dulcinea nunca te hizo nada, y el coronel solo busca justicia por su familia. La inocencia es un lujo que no podemos permitirnos. Esa muchacha representa la destrucción de todo lo que hemos construido». Sebastián se interpuso entre su padre y la puerta. «No voy a permitir que los lastimes. ¿Me vas a detener, mijo? ¿Vas a traicionar a tu propia sangre por una mujer que conoces desde hace 3 semanas? Voy a hacer lo correcto por primera vez en mi vida». Aurelio suspiró con tristeza genuina. «Entonces me obligas a tratarte como a un enemigo». Hizo una seña, y 2 de sus hombres entraron a la habitación. Sebastián luchó, pero fue rápidamente sometido y atado a una silla junto a la ventana. «Lo siento, mijo, pero no puedes estar suelto durante lo que viene». A las 9 de la noche, Aurelio reunió a su pequeño ejército privado en el patio principal de la hacienda. Eran 8 hombres armados hasta los dientes, veteranos de múltiples guerras entre carteles. «Señores, esta noche terminamos un problema que lleva 26 años complicándonos la vida, pero tiene que parecer un accidente, un incendio en el que murieron todos, incluyendo mi hijo que trató de salvarlos». «¿También el joven Sebastián?», preguntó Raúl. «Mi hijo decidió traicionarnos. Ya no es mi hijo». A las 10 de la noche, el investigador Mendoza llegaba al Hotel Colonial para escoltar a Rodrigo y Dulcinea hasta la Procuraduría. Encontró la habitación de Rodrigo destrozada y la de Dulcinea vacía. Inmediatamente llamó a sus contactos en la policía. Media hora después, una operación de rescate se dirigía hacia la hacienda San Rafael, con 20 agentes fuertemente armados. En la hacienda, Aurelio subió a despedirse personalmente de Dulcinea antes de ejecutar su plan. «¿Sabes dónde estás?», le preguntó. «En el infierno donde torturaste a mi madre. En esta misma habitación tu madre dio a luz. En esta misma cama dormía todas las noches, soñando contigo y con su coronel.
Dulcinea sintió una conexión profunda con ese lugar. Por eso le había resultado familiar al despertar. Aquí nací yo, aquí naciste, y aquí vas a morir, igual que tu madre. Mi madre no murió aquí, murió siendo libre, tratando de escapar de ti, y yo también voy a morir libre. Aurelio se acercó y le arrancó violentamente los aretes de esmeraldas. Estos nunca debieron ser tuyos. Esos aretes representan el amor entre mis padres, algo que tú nunca vas a entender. En ese momento, el sonido de sirenas se escuchó a lo lejos. Aurelio corrió hacia la ventana y vio las luces rojas y azules acercándose por el camino de la hacienda. Raúl, la policía, ejecuten el plan ahora. El tiroteo comenzó inmediatamente. Los sicarios de Aurelio abrieron fuego contra los agentes desde las ventanas de la casa, mientras estos se parapetaban detrás de sus vehículos. En el sótano, Estefanía escuchó los disparos y se dirigió hacia Rodrigo con la pistola en alto. Se acabó el tiempo, coronel. Pero antes de que pudiera disparar, Sebastián apareció detrás de ella. Había logrado liberarse de sus ataduras y la desarmó de un golpe. «Mamá, no, ya basta de muerte. Sebastián, estás traicionando a tu familia. Estoy salvando lo que queda de mi alma». Sebastián liberó rápidamente a Rodrigo de las cadenas. «Coronel, Dulcinea está en el segundo piso, habitación principal. Yo me encargo de mi madre». Rodrigo tomó la pistola que había caído al suelo y corrió hacia las escaleras. «Sebastián, por todo lo que has hecho. Gracias. Cuídela, coronel. La amo más que a mi propia vida». En el segundo piso, el caos era total. Los disparos se intensificaban y varios cristales habían estallado por las balas perdidas. Rodrigo encontró a Dulcinea aún atada a la silla, con Aurelio apuntándole a la cabeza con un revólver. «Un paso más y la mato», gritó Aurelio. «Déjala ir, Aurelio. Tu pelea es conmigo. Mi pelea es con toda la maldita familia. Primero maté a Marisela, ahora los voy a matar a ustedes». «Papá», susurró Dulcinea, «no se preocupe por mí. Haga lo que tenga que hacer». En ese momento crítico, Estefanía entró a la habitación corriendo. Perseguida por Sebastián, en su desesperación, había tomado otra pistola. «Aurelio, los policías están entrando a la casa». La distracción fue suficiente. Rodrigo se lanzó hacia Aurelio mientras Sebastián se interponía entre su madre y Dulcinea. Durante la lucha, el revólver de Aurelio se disparó 2 veces. Rodrigo sintió una punzada ardiente en el pecho, pero logró arrebatarle el arma. «Esto es por Marisela», rugió, apuntándole a la cabeza. Pero antes de que pudiera apretar el gatillo, Estefanía levantó su pistola y disparó. No a Rodrigo, no a Dulcinea. Disparó a su propio esposo en el corazón. «Se acabó, Aurelio», murmuró con lágrimas en los ojos. «Se acabó tanta maldad». Aurelio Vázquez cayó al suelo, mirando a su esposa con sorpresa y traición en los ojos. Con su último aliento, murmuró: «Estefanía, ¿por qué? Porque yo también perdí una hija por tu culpa, maldito, y ya no puedo vivir con tanto odio». Sebastián corrió hacia Dulcinea y la desató rápidamente, mientras Rodrigo se desplomaba contra la pared, con sangre manchando su camisa. «Papá», gritó Dulcinea, corriendo hacia él. «Estoy bien, mi amor. Solo es una herida en el hombro». Los agentes irrumpieron en la habitación justo cuando Estefanía dejaba caer su pistola y se entregaba voluntariamente. «Se acabó», murmuró Rodrigo abrazando a su hija. «Por fin se acabó». Dulcinea lloró en sus brazos, tocándose las orejas donde habían estado los aretes de esmeraldas durante 21 años. «Los perdí, papá. Perdí los aretes de mamá. No importa, mi amor. Lo importante es que estás viva. Tu madre estaría orgullosa de tu valor». Sebastián se acercó tímidamente, con el corazón destrozado pero aliviado. «Dulcinea, yo, lo sé», le dijo ella tomando su mano. «Sé que no tenías opción, y sé que arriesgaste todo para salvarnos». Mientras las ambulancias llegaban para atender a Rodrigo y los agentes arrestaban a los sicarios sobrevivientes, la hacienda donde había comenzado toda la tragedia 26 años atrás presenció finalmente el triunfo de la justicia sobre la maldad, pero el precio de esa justicia había sido más alto de lo que cualquiera hubiera imaginado. La ambulancia atravesaba las calles de Morelia hacia el Hospital General con las sirenas sonando en la madrugada. Rodrigo yacía en la camilla, pálido pero consciente.
aferrando la mano de Dulcinea mientras los paramédicos trabajaban para estabilizar su herida de bala. «No me va a pasar nada, mi amor», le susurraba, aunque la pérdida de sangre lo estaba debilitando rápidamente. «Es solo un rasguño. Papá, no hables. Conserva tus fuerzas», sollozaba Dulcinea, con el uniforme manchado de sangre de su padre. Sebastián viajaba en el asiento delantero, con la mirada perdida y el alma destrozada. En unas pocas horas había visto morir a su padre a manos de su madre, había visto a su madre entregarse voluntariamente a la policía, y había participado en la destrucción de todo lo que había conocido como familia. En el hospital, los médicos trabajaron durante 4 horas para extraer la bala que había perforado el pulmón derecho de Rodrigo y reparar los daños internos. La operación fue exitosa, pero las complicaciones surgieron después, cuando una infección se desarrolló en los días siguientes. Durante una semana, Dulcinea no se separó de la cabecera de la cama de su padre. Sebastián la acompañaba silenciosamente, trayéndole comida que ella apenas tocaba y sosteniéndola cuando el agotamiento la vencía. «¿Crees que va a despertar?», le preguntó Dulcinea una tarde, con los ojos rojos de tanto llorar. «Tu padre es un luchador», respondió Sebastián. «Ha sobrevivido a guerras, a 26 años de dolor, al enfrentamiento con mi familia. No va a rendirse ahora que por fin te encontró». Pero el 8º día, la fiebre de Rodrigo empeoró dramáticamente. Los médicos fueron claros. La infección estaba ganando la batalla. «Señorita Herrera», le dijo el doctor Ramírez, «debería llamar a otros familiares. Su padre está en estado crítico». Dulcinea se desplomó en los brazos de Sebastián. «No tengo a nadie más. Él es toda mi familia». Esa noche, Rodrigo despertó brevemente. Su respiración era laboriosa, pero su mirada estaba clara y llena de amor. «Mi niña hermosa», murmuró con voz débil. «Papá, no hables. Los doctores dicen que tienes que descansar. Dulcinea, tengo que decirte algo muy importante». Ella se acercó más, tomando su mano entre las suyas. «¿Qué es, papá?». Con un esfuerzo enorme, Rodrigo se incorporó ligeramente y señaló hacia la mesita de noche. «En mi saco. Hay algo para ti». Dulcinea buscó en los bolsillos del saco ensangrentado que había usado la noche del rescate. Encontró un sobre sellado con su nombre escrito en la letra temblorosa de su padre. «¿Qué es esto?». «Las últimas cartas de tu madre, las que escribió especialmente para ti, para cuando fueras mayor». Dulcinea abrió el sobre con manos temblorosas. Había 3 cartas, cada una marcada con una edad diferente. «Para mi hija a los 21 años, para mi hija el día de su boda, para mi hija cuando sea madre. Léeme la primera», susurró Rodrigo, con voz quebrada. Dulcinea comenzó a leer. «Mi querida Esperanza, si estás leyendo esto, significa que tienes 21 años y que tu padre te encontró. Significa que mi sacrificio valió la pena, y que el amor siempre encuentra la manera de reunir a quienes se pertenecen». Rodrigo sonrió débilmente. «Sigue, mi amor. Quiero que sepas que cada día que pasé lejos de ti fue una agonía, pero también una bendición, porque sabía que estabas creciendo libre y amada. Quiero que sepas que llevas en tu sangre la fortaleza de tu padre, la pasión de tu madre, y el amor de ambos multiplicado por el infinito». Las lágrimas corrían por las mejillas de padre e hija, mientras las palabras de Marisela llenaban la habitación del hospital. «No llores por mí, mi niña. Celebra la vida que tienes por delante. Ama con toda el alma, como yo amé a tu padre. Perdona cuando sea necesario, pero nunca olvides de dónde vienes. Eres hija del amor más puro que existió en este mundo». Rodrigo cerró los ojos, con una expresión de paz que Dulcinea no había visto antes. «Tu madre tenía razón sobre todo», murmuró. «El amor siempre encuentra la manera. Papá, no te vayas, por favor. No me dejes sola. Nunca estarás sola, mi amor. Tu madre y yo siempre estaremos contigo. Y Sebastián te va a cuidar». Se giró hacia el joven que permanecía de pie junto a la ventana. «Sebastián, acércate». El joven se acercó con lágrimas en los ojos. «Coronel, tú salvaste a mi hija. Tú elegiste el amor por encima de la lealtad familiar. Eres un hombre de honor». Tomó la mano de Sebastián y la puso sobre la de Dulcinea. «Cuídenla uno al otro. Construyan la familia que Marisela y yo nunca pudimos tener. Se lo prometo, coronel».
Rodrigo sonrió una última vez. Dulcinea, ¿podrías cantarme la canción que tu madre te cantaba en tus sueños? Aunque no recordaba conscientemente la melodía, Dulcinea sintió que las notas brotaban naturalmente de su corazón. Era una canción de cuna simple y hermosa, llena de amor y esperanza. Mientras cantaba, Rodrigo cerró los ojos y exhaló suavemente. Su mano se relajó en la de su hija, y una sonrisa de paz absoluta se quedó grabada en su rostro para siempre. «Papá», susurró Dulcinea, «te amo tanto». El coronel Rodrigo Santander murió como había vivido los últimos días de su vida, rodeado de amor, habiendo encontrado finalmente la paz que había buscado durante 26 años. 6 meses después, el Panteón de San Miguel era un lugar hermoso y tranquilo, en las afueras de la Ciudad de México, donde las familias más distinguidas tenían sus mausoleos familiares. Bajo 2 árboles de jacaranda que florecían en morado intenso, se encontraban las tumbas de Marisela Cordero y Rodrigo Santander. Finalmente reunidos después de tanto tiempo separados, Dulcinea caminaba lentamente por el sendero empedrado, vestida con un sencillo vestido negro y llevando en sus orejas unos nuevos aretes de esmeraldas, idénticos a los originales que Sebastián había mandado hacer en la misma joyería donde Rodrigo compró los primeros. «Buenos días, mamá. Buenos días, papá», murmuró, arrodillándose entre las 2 tumbas. Colocó flores frescas en cada una, jazmines para Marisela, claveles rojos para Rodrigo. «Vengo a contarles las novedades. Sebastián está trabajando ahora como fiscal especial contra el narcotráfico. Dice que quiere dedicar su vida a reparar el daño que hizo su familia. Y yo, bueno, ustedes ya lo saben», se tocó suavemente el vientre, donde apenas comenzaba a notarse un pequeño abultamiento. «Va a ser una niña. El doctor nos lo confirmó ayer, y ya decidimos cómo la vamos a llamar. Esperanza Marisela Vázquez Herrera». Una brisa suave movió las ramas de las jacarandas, haciendo caer pétalos morados sobre las tumbas como una bendición del cielo. En ese momento, Sebastián se acercó por el sendero, vestido elegantemente pero con una humildad nueva en su postura. Llevaba un pequeño anillo de compromiso en una cajita de terciopelo. «¿Estás lista?», le preguntó suavemente. «Estoy lista», respondió Dulcinea. Poniéndose de pie, Sebastián se arrodilló entre las 2 tumbas, como pidiendo permiso a los padres de Dulcinea. «Señor coronel, señora Marisela, vengo a pedirles formalmente la mano de su hija. Sé que no merezco su perdón por los crímenes de mi familia, pero les prometo que dedicaré cada día de mi vida a hacerla feliz y honrar su memoria». Abrió la cajita, revelando un anillo sencillo pero hermoso, con una pequeña esmeralda engarzada en oro blanco. «Dulcinea Herrera, ¿quieres casarte conmigo? ¿Quieres construir conmigo la familia que nuestros padres nunca pudieron ser?» «Sí», respondió ella, con lágrimas de alegría corriendo por sus mejillas. «Sí quiero». Cuando Sebastián le puso el anillo, una bandada de palomas blancas voló sobre sus cabezas, y los pétalos de jacaranda cayeron como confeti natural. «Creo que tienen su bendición», sonrió Sebastián. «Siempre la tuvimos», respondió Dulcinea. «El amor verdadero siempre encuentra la manera de triunfar». Se abrazaron junto a las tumbas de Marisela y Rodrigo. Mientras el sol de la tarde creaba un halo dorado a su alrededor, los aretes de esmeraldas brillaron una última vez, como sellando un círculo que había comenzado con dolor 26 años atrás, pero que terminaba con esperanza, amor y la promesa de un futuro mejor. En sus tumbas, los nombres de Marisela Cordero y Rodrigo Santander estaban grabados junto con una inscripción que Dulcinea había elegido: «El amor verdadero nunca muere, solo se transforma y renace en nuevas generaciones». Y así, en ese cementerio tranquilo donde florecían las jacarandas, el legado de amor de Marisela y Rodrigo encontró su continuación en la hija que habían protegido con sus vidas y en el hombre que había elegido el honor por encima del apellido. Los aretes de esmeraldas ya no representaban dolor y pérdida, ahora representaban esperanza, continuidad y la victoria eterna del amor sobre la maldad.